Muy bien, pues vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. ¿Cómo se definen los mecanismos de defensa? Bueno, pues estos constituyen parte de los preconceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis, surgida a partir de las obras de Sigmund Freud. Se trata de una serie de procesos psicológicos que hipotéticamente regularían el modo en el que los contenidos del inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. Vamos a empezar con el primer mecanismo de defensa, represión. Consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulte doloroso o inaceptable para el sujeto. Según Freud, la represión es un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la mente consciente el recuerdo de hechos dolorosos o traumáticos y postula que reprimir una respuesta no suprime el motivo que la inspiró. Las ideas o deseos reprimidos seguirán influyendo en la conducta del individuo y se manifestarán de una forma u otra a través de los sueños, lapsus o determinados síntomas. El siguiente es desplazamiento. Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le suelta una patada a su mascota o a un mueble. Nos encontramos en este caso ante un mecanismo de defensa. Como no nos es posible golpear al jefe porque nos va a despedir del trabajo, pues desplazamos el objeto de nuestra ira hacia cualquier otro ser u objeto. El siguiente es la sublimación. Es similar al desplazamiento, pero el impulso se caracteriza hacia una forma más aceptable. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. Las explicaciones del comportamiento humano basadas en este mecanismo de defensa fueron muy utilizados por Sigmund Freud, para quien la libido era una de las formas de energía psíquicas más importantes. La siguiente es la regresión. Consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o a comportamientos antiguos que eran más satisfactorios. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite irse un fin de semana a casa de un amigo y reacciona con un berrinche y grita delante de sus padres como si fuera un niño de menor edad. La siguiente es la negación. Es un mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, un fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas para su salud. Negando estos efectos nocivos del tabaco, puede tolerar mejor su hábito, naturalizándolo. Otro mecanismo es la formación reactiva. Es un mecanismo de defensa por el cual los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enfadado con un amigo, pero le dice que todo está bien, para evitar pues una discusión. La siguiente es el aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce, así permanece en la conciencia de forma pues, mejor, ¿no? Como contar un episodio traumático con naturalidad, como si tratara de un evento trivial. La anulación es el siguiente.
consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar el significado de uno anterior. Proyección es el siguiente. Mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otros y en general al mundo exterior motivaciones que se rechazan o no se reconocen en uno mismo. Condensación. Es un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente, como el contenido latente, se reúnen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace que el relato del contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta de la creación de los sueños. Introyección. La introyección, muchas veces llamada identificación, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno. Probablemente sea porque resuelve algunas dificultades emocionales de mi propio ser. Por ejemplo, si se le deja solo a un niño con mucha frecuencia, él intenta convertirse en un papá, por ejemplo, de manera a disminuir sus temores. En ocasiones lo vemos jugando con sus muñecos, diciéndoles que no deben de tener miedo. También podemos observar cómo los chicos mayores y adolescentes adoran a sus ídolos musicales, pretendiendo ser como ellos para lograr establecer una identidad. Por ejemplo, una mamá que muere le encarga a su hija a la familia. Ese es otro ejemplo. Y por último, la racionalización. En este mecanismo se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte más aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inician una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer no tiene confianza y pues no lo deja estar tranquilo. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos, por la misma razón, concluye que ya sabía que ese hombre era un perdedor. O bien, desde el primer momento, supe que este hombre no me convenía. Y bueno, aquí terminamos sobre el tema de los mecanismos de defensa. Déjame tu comentario sobre lo que opinas de este tema.